Una dosis de energía y economía sin política. La balanza comercial energética entre México y Estados Unidos. ¿Quién gana en cuanto al sector energético? ¿Quién pierde? Y esto con información de la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos y con el Banco de México hemos hecho el siguiente análisis. Primero, la balanza comercial energética en miles de millones de dólares en el año 2023. Estados Unidos exportó hacia México más de 47,000 millones de dólares, en donde se encuentra el envío de petrolíferos y gas natural. México envió a Estados Unidos y tuvo por ese envío de exportaciones, principalmente por el petróleo crudo y el combustible, y alrededor de más de 25,000 millones de dólares. ¿Quién tiene en el 2023 un déficit positivo? Estados Unidos, derivado que exportó y obtuvo más de 47,000 millones, y México solo vendió 25,000 millones, y este déficit está a favor por parte de los Estados Unidos. Para el 2024 vemos una contracción, sobre todo en las exportaciones de Estados Unidos en más de 5,000 millones de dólares, pasando de 47 a 41, y México también presentó la misma contracción, esto de 25 a 16. México principalmente por la reducción del precio del barril, porque México exporta en mayoría hacia los Estados Unidos petróleo crudo. Y Estados Unidos en cuanto a los precios de los combustibles como la gasolina y diésel, que disminuyeron en función del precio del barril que se obtuvo en el 2024. El valor total del comercio energético entre Estados Unidos y México se estimó en 57,000 millones de dólares en 2024, como vimos en las gráficas anteriores, una disminución con respecto a las casi 72,000 millones de dólares del 2023. La mayor parte del valor del comercio energético entre Estados Unidos y México proviene de la exportación estadounidense de productos petrolíferos refinados a México. Ustedes pueden ver en la gráfica de la EIA, de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, en donde podemos ver que la mayor cantidad que tenemos nosotros de importaciones es de petrolíferos, y vimos un aumento en 2022 del gas natural. Esto significa que vemos que Estados Unidos disminuyó su cantidad de importación de petróleo crudo en el año 2013-2014, cuando en el año 2015 se convirtió en uno de los principales exportadores de petróleo crudo en el mundo. Con toda esta información que estamos platicando, podemos ver que el petróleo crudo en el 2024, Estados Unidos importó menos petróleo crudo de México y pagó menos por barril que en 2023. Las importaciones estadounidenses de petróleo crudo de México promediaron 464,000 barriles por día en el 2024, 37% menos que en 2023, impulsando en parte por la caída productiva de los recursos petroleros de México, a medida que las refinerías estadounidenses buscan sustitutos. Combinado con menores volúmenes de importación de petróleo crudo, los precios más bajos del petróleo crudo redujeron el valor de las importaciones estadounidenses de petróleo crudo de México en un 40% en 2024 en comparación con 2023. Durante el primer semestre de este año, las importaciones estadounidenses de petróleo crudo desde México promediaron 409,000 barriles diarios, un 17% menos que el promedio del mismo periodo del 2024. Si bien las exportaciones energéticas de México a Estados Unidos están sujetas a un arancel del 10% del 6 de marzo, es probable que la mayoría de las importaciones de petróleo crudo de México están exentas, ya que califican para la preferencia de tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Por lo tanto, la caída de exportaciones de petróleo crudo de México probablemente se debe a la continua disminución de la producción de petróleo crudo de los yacimientos petrolíferos existentes en México, y así limitando el crecimiento de la producción derivada de nuevos desarrollos. Estados Unidos no ha exportado petróleo crudo a México desde el año 2019, donde se hizo el envío de un volumen de petróleo crudo hacia México ante la falta que se tenía, sobre todo de crudo ligero. Entonces podemos ver la gráfica aquí, el déficit está a favor de México, donde México en el año 2023 exportó 20,000, obtuvo por las exportaciones 20,000 millones de dólares, y en el año 2024 se contrajo en 8,000 millones de dólares, pasando de un total de 12,000 millones de dólares el volumen en función de lo exportado del 2024, y esto principalmente, como vimos anteriormente, por la disminución del precio del barril. En cuanto a los productos petrolíferos, en 2024 México fue el mayor mercado de exportación de productos petrolíferos estadounidenses.
México cuenta con un sistema de refinación obsoleto y tiene dificultades para mantener la producción necesaria para satisfacer su demanda interna de productos petrolíferos. México importa productos petrolíferos estadounidenses como gasolina, diésel y propano. Las exportaciones estadounidenses de productos petrolíferos a México promediaron 1.2 millones de barriles diarios en 2024, prácticamente sin cambios en comparación con el 2023. El valor ajustado a la inflación de las exportaciones estadounidenses de productos petrolíferos a México disminuyó un 10%, pasando de 41 mil millones de dólares en 2023 a 37 mil millones de dólares en 2024, debido a la disminución de los precios de los petrolíferos. México exporta a Estados Unidos principalmente combustible para mezclas en refinerías con un 2% de azufre. Entonces, si vemos las gráficas, el déficit está a favor de Estados Unidos porque Estados Unidos vende y obtiene por las exportaciones 41 mil millones de dólares. México vende y exporta 5 mil millones de dólares. El déficit de 36 mil millones es positivo a referencia hacia los Estados Unidos. México principalmente se está sustentando en su exportación de petrolíferos, principalmente en la exportación del combustible, principalmente. Y para el año 2024 vemos la disminución de 41 a 37 mil y el déficit se contrajo en 3 mil millones de dólares, lo que estaba ganando Estados Unidos con respecto a las ventas que tiene México, que fue de 4 mil millones de dólares en el 2024. Es esto lo que estamos observando. El gas natural, el comercio de gas natural consiste principalmente en envíos por productos de Estados Unidos a México. Estados Unidos exportó una cantidad récord de gas natural al mundo en 2024, que fueron 21 mil millones de pies cúbicos por día, ligeramente superior a los 20 mil 800 millones exportados en 2023. Las exportaciones estadounidenses de gas natural a México aumentan un 4% en 2024, alcanzando un promedio de 6.400 millones de pies cúbicos por día. Las exportaciones de gas natural a México representan el 10% del valor de las exportaciones energéticas estadounidenses a México durante el año. Debido a la baja de los precios, el valor comercial de gas natural en 2024 disminuyó un 31% con respecto al 2023, alcanzando los 4.200 millones de dólares. Durante el primer semestre del 2025, las exportaciones estadounidenses de gas natural a México continuaron acelerándose, alcanzando un promedio de 6.600 mil millones de pies cúbicos diarios y un 5% más que en el mismo periodo del 2024. Esto lo vemos en la gráfica, donde Estados Unidos tiene el déficit a favor, ya que México no exporta gas hacia los Estados Unidos. Y con lo que podemos ver, hay una contracción de 6 mil millones de dólares a 4 mil millones de dólares. Y esto es significado por lo que vimos anteriormente en cuanto a la baja del precio del gas natural. Esto, lo que podemos entender, de acuerdo a la información, es que México tiene una gran dependencia de los Estados Unidos en las exportaciones que hace Estados Unidos de petrolíferos y sobre todo de las importaciones que México envía hacia los Estados Unidos. Imaginemos que Estados Unidos no comprara más petróleo crudo o en su momento dado tuviéramos un problema en cuanto al envío de, sobre todo, gasolina, diésel y propano a nuestro país, en un dado caso que Estados Unidos no quisiera enviar. Esto es importante y vemos que la balanza comercial es positiva y México depende mucho de los Estados Unidos derivado de que no se extraen, no hay infraestructura y se necesita hacer una mayor inversiones, sobre todo en las refinerías para poder mantener los petrolíferos. Debe de quedar claro que la refinería Dos Bocas solo va a cubrir el 21% de la demanda de gasolina y 30% de la demanda del diésel. Esto es importante tenerlo en cuenta y dejar muy en claro que en México hoy en día depende mucho, sobre todo, de los balances comerciales que puede haber con los Estados Unidos, como podemos ver en esta gráfica. Importantísimo el de entender que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no podrán solas y enhorabuena los nuevos reglamentos en donde permiten hacer contratos mixtos con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Ahora solo falta que se puedan cumplir con cabalidad y se permita a la iniciativa privada poder entrar si es que eso es lo que se está pretendiendo en papel. Gracias y que tengan un buen día.